Bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Les saluda Álvaro Tejada, soy bibliotecólogo de la Sala Escolar y Juvenil de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Punto de Encuentro es un espacio mensual que permite fomentar el diálogo, el aprendizaje y la reflexión acerca de distintos temas de interés educativo, social y cultural. En cada programa nos acompaña un especialista en el tema que vamos a proponer, también acompañado de escolares y adolescentes quienes van a enriquecer el diálogo a través de sus experiencias y testimonios. Este espacio va dirigido principalmente a las familias, escolares, adolescentes, quienes de sus casas pueden acompañarnos y aprender sobre los distintos temas que vamos planteando cada mes. La participación del público también es importante, por ello les sugerimos que puedan comentar o preguntar a través del Facebook, a través del chat de Facebook. Les agradeceremos que sus preguntas sean puntuales para poderles responder de la mejor manera. En esta quinta mesa tenemos el gusto de presentar el tema Ajedrez para adolescentes, los retos del tablero. Como sabemos, el ajedrez en los últimos años ha logrado posicionarse en el sistema educativo como una herramienta eficaz para promover el desarrollo de vertientes formativas, tales como la intelectual y la personal. El ajedrez tiene la ventaja de incentivar una buena convivencia entre los escolares y el desarrollo de las relaciones interpersonales entre los que practican y participan en este deporte. Es por ello que nuestra siguiente mesa de diálogo abordará este importante tema con el objetivo de estimular y promover su práctica entre escolares y adolescentes. Para ello me complace presentar a los invitados esta tarde. Nos acompaña Diego Ayala, él tiene 29 años, él es árbitro de la Federación Internacional de Ajedrez, entrenador de ajedrez y facilitador del ajedrez como herramienta pedagógica. Diego ha sido árbitro de los campeonatos nacionales de ajedrez presencial organizados por la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, así como también de otros campeonatos internacionales. Tiene una experiencia de 13 años como entrenador y facilitador de ajedrez. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle como técnico deportivo en el área de recreación y deporte. Es presidente del Club de Ajedrez El Caballo Negro y gerente del Caballo Negro, empresa dedicada a brindar productos y servicios en el rubro del ajedrez. Muy buenas tardes, Diego, y bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Muy agradecido en realidad por la invitación y por este espacio que le está dando la Biblioteca Nacional del Perú al ajedrez y con la esperanza de que este espacio sea muy gratificante no solamente para ti, sino también para el público que nos va a acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Enseguida voy a presentar a Lani Cerques. Ella nació en Jesús María, Lima. Está actualmente en sexto grado. Estudia en el Colegio Santa Ángela y su curso favorito es matemática y ciencia, tecnología ambiental. Le gusta pintar, dibujar, jugar ajedrez, por supuesto, cocinar postres, preparar postres y a veces jugar en la computadora. ¿Cómo estás, Alani? Buenas tardes y bienvenida a Punto de Encuentro. Buenas tardes. Estoy bien y estoy feliz de estar acá. Igualmente para nosotros es un gusto tenerte y para que nos cuentes todas tus experiencias relacionadas al ajedrez. Y finalmente Gabriel Romero. Él tiene 14 años y estudia en la institución educativa Lord Byron. Nos comenta que su curso favorito es matemática. Tiene como hobbies hacer manualidades, jugar videojuegos, le gusta jugar ajedrez porque así él siente que puede lograr muchas jugadas y cada día aprende estrategias nuevas que le permiten concentrarse más. Nuestros invitados nos relatarán acerca de sus experiencias practicando el ajedrez, desde que iniciaron, cómo les ha ido, y eso nos va a permitir también los beneficios de esta práctica deportiva en su desarrollo personal. Diego, te voy a dar pase para la presentación del tema, ¿te parece? Sí, claro, creo que justamente Gabriel quería dar también unas palabras saludando a la comunidad. No sé si Ah, claro, Gabriel. claro. Gabriel, a ver un Bueno, muchas saludo. gracias por haberme invitado acá y esto me agrada bastante ya que voy a poder contar mi experiencia acerca del ajedrez.
Muchísimas gracias a ti, Gabriel, también por acompañarnos. Ok, en ese caso entonces, el día de hoy, bueno, en este espacio que nos está brindando la Biblioteca Nacional del Perú, quiero iniciarlo compartiendo con toda la comunidad una leyenda, que es la leyenda del ajedrez. Pero para ello voy a ayudarme de una presentación. Perfecto. El día de hoy queríamos compartir con toda la comunidad de la Biblioteca Nacional lo que era el ajedrez para adolescentes, los retos del tablero. Sucede que el ajedrez como herramienta o como estrategia educativa es muy importante. Tiene un potencial increíble porque permite promover el placer de desarrollar habilidades, conocimientos, valores y capacidades. Y aunque quizá este espacio nos quedaría un poco corto para conocer la magnitud de los beneficios y de la implicancia que tiene el ajedrez en la educación, pues vamos a tomar un pequeño ejemplo, un breve ejemplo, que es justamente con la leyenda del ajedrez. Cuenta la historia que hace mucho tiempo, en el reino de la India, existía un rajá llamado Sheram. Como era costumbre, en aquellas épocas, los reinos estaban formados por grandes ejércitos debido a los constantes enfrentamientos que se originaban entre los diferentes pueblos. El general del ejército del rajá Sheram en aquel entonces era su primogénito, su único hijo. Sucede que en uno de esos enfrentamientos que tenían en aquellas épocas, allá por el siglo VI antes de Cristo, su hijo, general de ese ejército, muere en batalla. Eso, como a muchos nos podrá parecer claro, lo dejó profundamente consternado, profundamente triste al Brahma. Cuando él entra en depresión por la tristeza que había tenido por la pérdida de su hijo, empezó a descuidar bastantes cosas del reino y nada de lo que le ofrecían sus súbditos lograba alegrarlo. Un buen día, en las puertas del reino, se aparece un joven, un tal Sisa. Tocó la puerta, tocó las puertas del reino y pidió audiencia, pidió por favor que le permitieran entrevistarse con este rajá. El rey aceptó y que ingrese y Sisa le presentó un juego. Un juego que aseguró que este rajá se divirtiera y se alegrara de nuevo. Y ese era el ajedrez. Este juego que le mostró al rajá que lo importante en esta actividad no era el aspecto físico, sino el aspecto intelectual, y en donde predominaba la concentración, la imaginación, la inteligencia, la reflexión y muchas otras capacidades que un buen rey y un buen general valoraba en aquellas épocas. Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero de ajedrez a este raja, el Brahma o el Raja se sintió maravillado con este juego. Su pena había disminuido. Suiza lo había conseguido. Había logrado rescatar de ese hoyo al joven Brahma. Sheram, que era el Brahma de ese entonces, agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sisa que como recompensa podía pedir lo que deseara. Le dijo lo siguiente: ¿quieres tierras? Tendrás las tierras más fértiles de este reino, dijo el rey a Sisa. O quizá deseas oro. Somos el reino más rico. Tendrás todo el oro que desees, continuó el rey. Sisa, humilde como era él, le dijo que no deseaba tierras, y mucho menos oro. Su deseo era un poco más humilde. Soberano, dijo Sisa, deseo trigo, simples granos de trigo. Simples granos de trigo, contestó admirado el rey. Sí, soberano, pero no deseo una cantidad cualquiera. Deseo lo siguiente. Deseo un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta,
16 por la quinta, y así sucesivamente hasta completar las 64 casillas. Ahí el rey le dijo: basta, recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero de acuerdo a lo que tú has solicitado. Pero has de saber, le dijo el rey a Sisa, que tu posición y tu petición me indigna. Por tal generosidad que yo te estaba ofreciendo, que me pidas tan solo granos de trigo, me sorprende. Rápidamente el rey dijo: sabios, sacarle la cantidad de sacos de trigo exacta que Sisa desea con este pedido. Pasó la mañana, pasó la tarde, y durante la cena, el rey se extrañó porque sus sabios no le daban aún información alguna acerca de la cantidad de granos de trigo que tenían que entregarle a Sisa. Les consultó al respecto y estos le dijeron: soberano, estamos cumpliendo con su orden. Nosotros, los matemáticos de la corte, aún seguimos calculando el número de granos exactos que le tenemos que dar a Sisa. Esta respuesta al soberano le dejó un poco sorprendido, pero bueno, se fue a descansar. Grande fue su sorpresa cuando a la mañana siguiente lo despertaron abruptamente para informarle que sus matemáticos ya habían conseguido, ya tenían la cantidad exacta de granos de trigo que había que entregarle a Sisa. El rey respondió: bueno, me parece excelente, sea cual sea la cantidad, por favor alisten los sacos y dárselo cuanto antes. Soberano, dijo uno de sus súbditos, de sus matemáticos, lamentamos informarle que no depende de su voluntad el cumplir semejante deseo de Sisa. En todos tus graneros no existe la cantidad de trigo que exige Sisa, ni en los tuyos, ni en los del mundo entero, ya que la cantidad de granos de trigo que debemos entregar a Sisa es esta de acá: 18 trillones 446.744 billones 73.709 millones 551.615 granos de trigo. Esta leyenda, muy conocida por los ajedrecistas, va más allá de ser tan solo, de ser simplemente una narración de un hecho fabuloso. Esta historia es en realidad parte del enfoque que le damos al ajedrez como estrategia educativa, como esa estrategia que nos facilita la integración de las áreas de aprendizaje. Al despertar en el estudiante, principalmente, la curiosidad por aprender. Y lo mejor de todo, que esto lo logramos a través de un juego. No quiero que esto quede en palabras, les quiero mostrar un ejemplo sumamente rápido. Por ejemplo, ¿de qué manera podríamos integrar las áreas curriculares que en estos momentos nuestros hijos, jóvenes, estudiantes, tratan de obtener en el colegio o en las instituciones educativas que en estos momentos están, pero usando el ajedrez? Esto se puede lograr a través de las competencias. Los estudiantes, una vez que aprenden, por ejemplo, vamos a tomar el caso que hemos compartido el día de hoy, que es la leyenda del ajedrez, y una vez que aprenden también a jugar ajedrez, comienzan, por ejemplo, entre muchas cosas, a desenvolverse en entornos virtuales generados por las TIC. Y esta es justo una de las capacidades que se buscan desarrollar dentro del Ministerio de Educación. Y no solamente en la parte presencial, considerando el entorno y el contexto en el cual vivimos el día de hoy, pues aún más desarrolla estas capacidades. Fíjense, por ejemplo, que si un estudiante que acaba de aprender ajedrez o que está aprendiendo ajedrez desea seguir mejorando, tienen que gestionar la información del entorno virtual que van recibiendo a través de los enlaces, de las páginas de ajedrez, de los videos que salen en ajedrez, y todo eso también es parte de las capacidades que buscamos desarrollar dentro de los estudiantes y que es parte de la currícula nacional de educación. Si desean, por ejemplo, ya no solo mejorar, sino jugar, sino
competir, y no solamente con compañeros de nuestro entorno, no solamente con compañeros que están dentro de nuestro colegio o de nuestro distrito, sino también de otros países, pues es el momento en el cual ellos van a tener que interactuar en sus entornos virtuales. Y de esa forma seguimos desarrollando esas capacidades que tanto añoramos dentro de la currícula nacional. Y miren qué fácil podemos atacarlas, podemos tomarlas y desarrollarlas a través de un juego tan maravilloso y tan potente como es el ajedrez. Eh, Así como estas dos competencias que acabo de compartir con ustedes, son varias en realidad las que se ven afectadas de manera positiva cuando el ajedrez llega a la mano de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de asumir una vida saludable, todos los deportistas de ajedrez tenemos como referencia que no solamente es importante ser leídos, leer, estudiar y entrenar, sino también tener una buena alimentación. Mente sana en cuerpo sano. Necesitamos tener una buena alimentación, mantener nuestro cuerpo en constante ejercicio para que de esa manera podamos rendir al 100% cuando estemos sentados frente a un tablero y tengamos que tomar decisiones en un tiempo limitado. Una de las capacidades que también me gusta compartir es la que nos señala que el estudiante lee y puede leer diversos textos en inglés como lengua extranjera. En el caso del ajedrez, para poder seguir mejorando, resolver ejercicios de ajedrez, nos vemos en la necesidad de leer libros en inglés y palabras que nosotros conocemos en español, como la torre, el caballo, el alfil, la amenaza, jaque, el tablero y otras más, comenzamos a traducirlas, a incorporarlas dentro de nuestro vocabulario y vamos desarrollando justo esa capacidad que les acabo de comentar, que es leer diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Así es, comunidad de la Biblioteca Nacional del Perú, como con estas tres competencias y muchas más, el ajedrez llega a los estudiantes y llega a desarrollarlos formando estudiantes integrales. El ajedrez lo vemos nosotros no solamente como una actividad competitiva, no solamente como un juego, como una ciencia, sino como una estrategia educativa. Eso es el ajedrez y el día de hoy, agradecidos con la Biblioteca Nacional del Perú, pues nos damos este breve espacio para poder compartírselo, para poder dárselo a ustedes e invitarlos a que aprendan este maravilloso deporte que, aunque tiene bastante potencial, no deseo el día de hoy que solo queden palabras mías, sino en hechos y vivencias. Y es por ello que la Biblioteca Nacional del Perú no solamente me ha invitado el día de hoy, sino también el día de hoy nos acompañan dos estudiantes que están con todas las ganas de poder compartir un poco de lo que ha sido el ajedrez para ellos y cómo no solamente les ha servido para competir y para ser parte de un deporte competitivo como es el ajedrez, que es muy exigente, sino también cómo ha influenciado en su etapa educativa y cómo ha influenciado en ellos para desarrollarlos como lo que muchos deseamos, que es estudiantes integrales, Álvaro. Muchísimas gracias, Diego, por la interesante presentación. Hemos podido ver un poco de todas las capacidades, las habilidades que pueden desarrollar a través del ajedrez, un poco de la leyenda, ¿no? Que es súper importante también conocer de la historia del ajedrez, la disciplina que deben tener los jugadores, porque a veces ¿no? se entiende que solamente es un juego, pero genera también muchas habilidades como uso de tecnología, como dices tú, el manejo de la lectura en diferentes idiomas, un sinfín de posibilidades. Antes de pasar a conversar con Gabriel y Alanis, hay una pregunta que me indican desde el Facebook de Marcos Loaiza Neira. Nos dice si se puede hacer algún modelo donde se pueda mostrar como una rima de jugadas de ajedrez. Es lo que entiendo que debe ser como una especie de tutorial de jugadas, ¿no? de ajedrez. Claro, en realidad, o un modelo de proyección. Lo que pasa es que el ajedrez, aunque desarrolla, o bueno, integra las áreas curriculares
a través de las competencias y de las capacidades que puede ir desarrollando, también puede tener un efecto directo en los temas que desarrollan en los colegios. En matemática, por ejemplo, justo la leyenda que acabamos de ver toca un aspecto importante. Ok, profesor, de repente en clase me pueden decir, ¿cómo es que usted me puede asegurar o cómo es que los matemáticos llegaron a obtener ese valor numérico? ¿Cómo es que sacaron que la cantidad de granos de trigo que deseaba Sisa era tremenda cantidad de trillones? ¿Lo sacaron a mano? ¿Usaron un cálculo matemático? ¿Quizás sumatoria? Y hay un método, hay una fórmula matemática que nos permite alcanzar ese valor y es muy interesante. Entonces, fíjense cómo a través de la curiosidad y de una leyenda, una narración, podemos despertar la curiosidad del estudiante y poder atacar las matemáticas. Con respecto a la pregunta de las redes sociales, Marco. sí, que es un tema un poco más amplio. El ajedrez incluso es tan potente, porque justo lo que comenta, si no me equivoco, es un aspecto ya universitario. Hace un par de semanas en Europa se lanzó un curso de planeamiento estratégico usando el ajedrez. Y es un curso que se va a dictar en una universidad. Eso ya nos muestra ya lo potente que puede ser el ajedrez como estrategia educativa, no solamente en el ámbito de la educación básica regular, sino también en el ámbito universitario. Excelente, gracias Diego. Bueno, ahora sí me gustaría compartir algunas preguntas. Vamos a empezar con Alanis y luego con Gabriel, ¿les parece? Para eso les voy a pedir que activen su micro cuando les corresponda. Y primero nos gustaría saber un poquito acerca de su experiencia en la práctica del ajedrez, cómo conocieron este deporte y su acercamiento a la escuela del Caballo Negro. Alanis, ¿qué tal? ¿Nos podrías Mm, comentar, por favor, desde qué edad más o menos? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Bueno, yo empecé a jugar ajedrez el año pasado, gracias a que cuando empezó la pandemia, mi primo ya jugaba ajedrez desde hace varios años y aprendió ajedrez con el profesor Diego Ayala en su club de ajedrez El Caballo Negro. Y justo cuando le empezó la pandemia me dijo que él estaba llevando ajedrez virtual. Y pues yo antes no he podido participar en el club de ajedrez porque yo vivo por Salamanca y es súper lejos. Y pues se dio ahora la oportunidad de que pueda practicar ajedrez con el profesor. Y pues me está yendo bien. Qué bueno, qué bueno. Y justamente esa es la ventaja de, ¿no? de la virtualidad, del poder llevar estos cursos, no importa la distancia, y eso es lo bueno que nos ha traído también el uso de la tecnología. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, Buenas tardes. ¿qué tal? Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia, tus inicios, desde qué A edad ver, yo practicas el inicié el ajedrez. ajedrez a los 6 años, aunque a los 6 años no le tomaba así tanta fuerza, y sí jugaba ahí, pero con fuerza comencé a los 9 años con el profesor Diego, ya que él me inspiró para seguir jugando ajedrez, ya que al principio como me pareció un poco complicado, me estaba desanimando, pero el profesor me animó y hizo que participe en diferentes actividades de ajedrez. ¿Y cómo conociste la escuela? ¿A través de internet? ¿Estuviste A la investigando? escuela yo lo conocí por el profesor que me hablaba de su escuela y también porque el año pasado, no recuerdo cuándo, pero fue en la pandemia, que me unía a un curso, como tenía vacaciones, me unía a un curso de verano o algo así, me uní, de su academia, el profesor Diego. Excelente. Justamente los dos coinciden que el hecho de estar en casa y buscar ¿no? las posibilidades de practicar habilidades los ha llevado también a la Yo práctica del prefiero ajedrez. así en realidad porque así es más fácil para el profesor Diego, ya que así no tiene que estar viniendo hacia mi casa porque digamos para mí era un poco lejos ir hacia la academia del profesor. Claro, me imagino por la distancia y todo, y eso es lo que el tema de uso de la tecnología ayuda bastante. Más o menos, ¿qué podrían
porque algunos escolares piensan que practicar ajedrez es difícil, ¿no? Entonces, necesitan saber mucha matemática, ciencia y tecnología, o Ah, es un tema no, en de práctica. realidad no. En realidad es mucho más sencillo, lo único es el tiempo, ya que a veces por el colegio, y a veces yo me olvido de practicar ajedrez, pero una recomendación es que, aunque sea, si por lo menos no pueden ir a una academia, por ejemplo, porque es la gran mayoría de las veces las academias son 3 veces a la semana, de que son clases de largas horas, mejor podrían tener una clase particular o de buscar de un grupo que haga ajedrez, que se alinee a su tiempo y que pues sí lo puedan realizar los fines de semana o cuando quieran, porque así es más fácil. Perfecto. Y Alanis, ¿qué nos comentas? ¿Qué le podrías decir a los escolares que quieren iniciarse en esta práctica, pero piensan que es difícil? ¿En realidad es difícil o es práctica y perseverancia? En realidad es totalmente fácil y lo único, como dijo Gabriel, es que uno tiene que tomarle su tiempo y dedicarle tiempo para, si es que uno quiere mejorar y subir de nivel, pues practicando y esforzándose va a subir de nivel y mejorar. ¿Y has conocido muchas amigas o chicas que practican el ajedrez? Porque a veces se piensa que es un deporte solamente, no, que practican los varones, pero hemos visto que también hay más incremento de chicas que practican el ajedrez. Sí he visto a chicas jugar ajedrez, por ejemplo, este año, hace unos meses me tocó jugar un match amistoso de Chile-Perú de chicas y conocí a algunas chicas y fue divertido. Ah, mira, qué bueno. Ya estás participando en campeonatos internacionales, incluso. Muchas felicitaciones por eso. Y justamente por lo que nos comentas, me gustaría saber qué campeonato o partida recuerdan, así como especialmente que haya sido un reto, algo especial, como una experiencia importante en el tiempo que van llevando la práctica del ajedrez. Algún tipo de campeonato o partida. A ver, empezamos De con Gabriel. campeonato, yo diría que el que más recuerdo fue el de este año de la cuarentena, ya que fue el primer campeonato online. Lo único malo era de que como era la primera vez, como que yo creo que lo único que se debería mejorarse sería más bien cómo se realiza, porque como hubieron algunos problemas técnicos de demora y todo eso. Pero aparte de eso estuvo chévere jugar el torneo con varias personas, ya que no solamente se jugó con personas de Lima, sino con personas de provincia de Lima. Ah, excelente. Este fue un campeonato a nivel nacional y todo fue virtual. Entonces, es todo un tema, ¿no? De jugar de lo presencial a lo virtual. Y hay que Sí, yo irse diría que adaptando, sí, pero después que te acostumbras se vuelve más fácil. me imagino. Alanis, Bueno, el mío, como comenté, fue el match amistoso de Chile-Perú porque tú puedes conocer a personas, o en este caso a otras chicas de otros países que también juegan ajedrez. sobre todo eso, poder fomentar lazos de amistad, ¿no? Más allá de la competencia. ¿Y ustedes recomendarían a los escolares iniciar la práctica del ajedrez desde qué edad? ¿O hay alguna edad específicamente o depende del interés más que todo que tengan en aprender a conocer las piezas del tablero, las reglas? Gabriel, más o menos, ¿qué nos podrías comentar? Yo diría que en realidad cada uno tiene su manera de aprender el ajedrez, ya que no hay una específica manera de cómo se puede aprender este deporte. Ya que lo puedes aprender de diferentes maneras. Lo puedes aprender gracias a alguna persona que te inspiró para que lo aprendas, o gracias a un profesor. Porque yo normalmente solamente con el profesor Diego, él me ayuda a practicar y con él creo diversas estrategias y así, pero a algunas personas les gusta jugar en computadora y ahí mientras que van jugando, por cada partida van aprendiendo. O hay otras que les gusta resolver ejercicios y después practicar jugando con Y, otras personas. perfecto. En tu caso,
¿Tú qué prefieres? ¿Practicar en la computadora, ejercicios o haces una combinación de todas Una las estrategias? combinación de todo hago, porque así es más divertido. Muy bien. Alanis, ¿qué nos puedes comentar un poquito de tu práctica de ajedrez? ¿Qué estrategias tienes? ¿Cómo lo practicas? Bueno, yo más lo practico de manera virtual a través de la plataforma de Lichess, porque se me hace más fácil, ya que ahí también puedo analizar mis partidas y ver los errores que he cometido para la próxima poder mejorar, y además así puedo observar lo que el contrincante, sus debilidades, para ahí yo poder atacar y tal vez ganarle o sacarle ventaja. ¿Y has tenido oportunidad de enseñarle ajedrez de repente a algunos familiares, amigos, menores que Mm, tú? Una vez le enseñé a una amiga cuando estaba yo en un torneo, porque estábamos reunidas y pues me dijo qué cosas sí, y yo le dije que estoy en un torneo. Y cuando acabé, pues me preguntó si le podía enseñar un poquito y le enseñé y empezamos a jugar y sí le gustó. Bueno, entonces ya tienes como también una experiencia en enseñar a practicar el ajedrez. Felicitaciones por eso. ¿Y qué le dirían a las familias, sobre todo que nos escuchan, a los papás, a las mamás, sobre cuando sus hijos quieren empezar a practicar el ajedrez? ¿Cómo los podrían motivar? Gabriel, por ejemplo, en tu casa, ¿tú tienes un espacio especial? Yo creo que la mejor manera sería solamente hacerle caso a su hijo si le dice que quiere practicar ajedrez, hacerle caso y apoyarlo pues, en eso y meterle en clases o viendo, dependiendo, meterlo bien a una academia o bien contratando un profesor particular. Pero yo lo que recomiendo es que lo apoyen y, por ejemplo, le ayuden, le den material para que él mismo pueda practicar, llevarlo a diferentes torneos, ya que los torneos es una experiencia, pues, que no siempre se da. Y eso te puede ayudar, ya que no siempre ganas en todas las partidas, y a veces le puedes ganar a alguien mayor, o a veces te pueden ganar a ti. Y eso es parte del aprendizaje del ajedrez. ¿Y tú en tu casa tienes algún horario específico donde practicas el ajedrez? ¿Te has organizado? ¿Cómo haces con tus clases de colegio, por ejemplo? O sea, Yo solamente los fines de semana, domingo nomás, con el profesor Diego tengo mis clases los domingos. Y después el y, profesor me deja tarea para la semana y y me dice que lo tengo que completar para el próximo domingo y ahí lo completo. Y a veces en la semana no me alcanza para completarlo, lo completo el sábado o el viernes. ¿Y algún ambiente especial dentro de tu casa que hayas destinado para practicar, que sea tranquilo, donde te puedas concentrar? En realidad en cualquier lugar, yo en mi casa solamente tengo un único lugar donde juego, que ajedrez, que es en este mismo lugar donde me encuentro. Ya Genial. es más ¿Y cómodo. más cómodo para ti? ¿Y has tenido posibilidad de enseñarle a alguien el ajedrez? ¿Algún No, familiar? es muy complicado explicar el ajedrez. Poco a Y una poco esto. era explicar también. Muy bien. Alanis, ¿tú cuántas horas practicas? ¿Qué días a la semana el ajedrez? ¿Tienes algún lugar específico en casa donde lo practicas? Pues yo lo practico todos los lunes y miércoles a las 3 con el profesor en las clases, y después los torneos interdiarios, y pues yo lo puedo jugar en cualquier sitio con tal de que sí lo quiera hacer y esté segura de que sí lo podría hacer, pero más lo juego acá en mi cuarto. Ujú. Perfecto. Diego, te felicito, muy bien, muy buena experiencia de tus alumnos que nos van comentando. ¿Qué nos podrías comentar tú, sobre todo a los papás, a las mamás que escuchan y que, bueno, en esta época, ¿no? Que hemos estado más tiempo en casa por la pandemia, quizá muchos niños escolares, niñas también quieren iniciar en la práctica? ¿Qué recomendaciones les darías, Diego, a las familias sobre la práctica del ajedrez? Bueno, que hablando en el aspecto de familias y dejando un poco de lado ya la parte formativa o integral que puede tener en el desarrollo de la persona que lo practique, el ajedrez es muchas veces, creo yo, la mejor excusa para compartir espacios de familia. En mi casa
aunque no es todos los días y los fines de semana, pues llegamos a compartir un mismo tema en común. Sucede que tengo hermanos y somos generaciones diferentes. Y el tener mismos gustos es muy complicado. Cada uno tiene de repente actividades que le gustan o incluso juegos, e incluso videojuegos que son de gustos diferentes. Pero muchas veces el factor en común que nos permite sentarnos un momento en la mesa para compartir, dialogar, hablar y preguntarnos incluso, ¿no? Cómo nos fue y reírnos un momento es el ajedrez. Creo yo, doy gracias en mi caso que el ajedrez me ha permitido pues poder conversar con mis hermanos. Mi hermano juega ajedrez, mi hermana también, mi papá también jugaba ajedrez y fue una manera de unirnos en una actividad en común. Al mismo tiempo, doy gracias que me ha permitido también poder conocer y aprender de los estudiantes. En realidad, muchas veces se dice que los maestros estamos para inculcar, para enseñar, para compartir información, y aunque en parte eso es cierto, pues mucho de lo que he aprendido, mucho de lo que sé el día de hoy y lo que quizá puedo compartir es gracias a esos estudiantes que se dieron el tiempo, que tuvieron el gusto por aprender ajedrez y que en el camino me fueron enseñando. Como bien dice Gabriel, dice Alanis, en algún momento quisieron enseñarle a un familiar y cuando ellos quieren compartir el ajedrez y me lo comunican y me dicen, quise enseñarles este tema y de repente identificas alguna debilidad, identificas alguna una fortaleza, es un aprendizaje mutuo. El mensaje para las familias sería que los invito a que aprendan a jugar ajedrez, que no solamente aprendan los hijos, sino también los padres en casa, porque es una gran actividad para desarrollar determinadas habilidades, es una gran actividad para reunirnos un domingo, un sábado por la tarde en casa, y es una actividad que siempre va a prevalecer, que aunque pasen los años, cuando nuestros hijos sean niños, adolescentes, jóvenes, incluso adultos, pues el ajedrez siempre va a estar ahí presente y va a poder ser un espacio en donde podamos compartir. Como bien han dicho ellos, el ajedrez no es difícil. Quizá, pues para enseñarlo, uno u otro tiene más, tiene más paciencia y quizá y le gusta más poder compartirlo, pero al final el ajedrez no es difícil. Quizá llegar a un nivel competitivo, sí lo es. Como toda actividad, como toda ciencia, llegar a un nivel ya de maestría, claro que sí es complicado, sí es difícil, pero aprender lo básico y avanzar en los primeros temas y comprender lo básico del ajedrez no es difícil. Vemos como que es muy complicado, que es una ciencia difícil de aprender y todo lo contrario. Y a pesar y eso es lo más importante con lo que quisiera cerrar el mensaje que les envío a todas las familias que nos están viendo el día de hoy, que a pesar de que el ajedrez requiere estudio, requiere análisis, reflexión, concentración, gestión del éxito y del fracaso, gestión del tiempo limitado y muchas otras necesidades o otras habilidades, al final nos podemos percatar que es una actividad deportiva. Y es una actividad que rompe ese tabú de que pensar, concentrarnos, puede ser aburrido, puede ser, y no es así, ¿no? Así que gracias por este espacio, estos minutos que le dan al ajedrez y que espero yo sirva para que pueda llegar a sus hogares y lo puedan compartir en casa con su familia. Álvaro. Antes de terminar, quiero decir una última cosa, que quiero agradecer al profesor Diego, ya que es un muy buen profesor y me animó a querer seguir con el ajedrez y también quiero agradecer a toda mi familia, en especial a mi mamá, que se llama Georgina, y a mi hermano Chris, y a mi tía Iris y a mi papá que se llama Luis, ya que ellos son un gran apoyo hacia mí en el ajedrez. Y yo digo que también todas las familias deben apoyar a sus hijos al máximo en el ajedrez y que este juego también es para cualquier edad y no tiene límites este juego, ya que cualquiera puede aprender a jugarlo y no necesariamente la persona la persona más vieja no se refiere que es la que necesariamente sepa más del ajedrez, ya que cualquiera puede saber bastante de este juego, que cualquiera puede ganar. Así que sin más Muchas que gracias. decir, muchas gracias. Yo Gra- también quiero decir unas palabras, por favor.
Claro, adelante, Alan. Como dijo también, me gustaría agradecer al profesor porque es un profesor muy paciente, divertido y que cuando a veces me siento molesta y entro a las clases de ajedrez, de pronto me alegro. Y también agradecer a mi mamá y a mi papá porque me dan la oportunidad de tener unas clases. Y también a la Biblioteca Nacional por dar este tiempo al ajedrez. Gracias a ustedes, chicos, más bien por participar en este programa. Nosotros estamos muy contentos. Contarles que en la Biblioteca Pública de Lima tenemos varios tableros de ajedrez, tenemos una sala escolar donde también practicamos el ajedrez y están cordialmente invitados todos los escolares, niños, niñas que nos escuchan, adolescentes y familias en general que quieran iniciarse en la práctica. Vamos a poder hacerlo y también ahora Diego nos va a comentar en un ratito sobre el tema de los cambios que hay ahora desde lo virtual con el tema del ajedrez, a nivel de los torneos, campeonatos. De repente, Diego, nos puedas comentar algunas plataformas para practicar desde casa sobre el tema del ajedrez. Así, una última cosa que quiero decir es que acá, por ejemplo, les voy a mostrar mis diferentes medallas que gané y no necesariamente todas las medallas que tengo, necesariamente quedé en primer puesto. Y esto demuestra que con esfuerzo se puede conseguir cualquier cosa. Uy, muy bien, felicitaciones. Qué bueno que ya tengas las medallas ahí, ¿no? Como parte de una historia de vida personal siendo tan jovencito y te auguro muchos éxitos en el futuro. Y felicitaciones nuevamente. Diego, a las familias que de alguna manera y también a los docentes que quieran un poco practicar en el internet, hay plataformas, me parece, para poder jugar, para poder practicar y que podrías de repente comentar un poquito y un poco cómo te pueden encontrar, cómo pueden encontrar la escuela Caballo Negro a través de las redes sociales. Por supuesto, Álvaro, en realidad el ajedrez ha sido una de las actividades que más ha crecido en esta época de pandemia. En realidad, la virtualidad es una herramienta que el ajedrez ha sabido adoptar muy bien. Actualmente hay, aunque hay decenas de páginas y de plataformas para poder jugar y aprender ajedrez, tres o cuatro son las más resaltantes. Algunas ya las hemos utilizado en algún momento que hemos realizado algunos eventos acá en la Biblioteca Nacional del Perú, como es el caso de lichess.org, que es, si no una, la más, si no la más, una de las páginas más visitadas y más utilizadas por las personas a nivel mundial, lichess.org, en donde no solamente podemos jugar partidas con amigos o compañeros, sino también podemos jugar torneos internacionales con personas de otros países a nivel mundial, podemos resolver esos ejercicios que comentaba Gabriel, podemos ver videos, podemos incluso tener espacios en donde podemos analizar partidas para seguir aprendiendo. Es una página muy buena y lo mejor de todo es que es gratuita y está al alcance de todos los que deseen aprender ajedrez o practicarlo por lo menos. Así como esa y otras más, como el caso de chess.com, chess24.es también, que son páginas muy fuertes y que dan bastante información de ajedrez, pero en el caso mío, si en algún momento desean aprender ajedrez a través de algunos videos, me pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube y en el Facebook como Diego Andrés Ajedrez. Ahí van a poder ver videos desde temas muy básicos hasta temas también muy avanzados y videos cortos de menos de 10 minutos, en donde de manera lo más dinámica posible y más sencilla compartimos estos temas que a veces no logramos conocer o quisiéramos aprender del ajedrez, lo tenemos al alcance gracias a la virtualidad a través del YouTube o el Facebook, ¿no? Justamente lo que comentas que ahora la virtualidad nos ha traído posibilidades de practicar a través de plataformas. ¿Crees que esto va a enriquecer la práctica del ajedrez o la enriquece cuando volvamos poco a poco a ya la presencialidad o va a tener que confluirse ambos, la práctica, los torneos sobre todo, cómo se ha manejado? Porque tú eres árbitro y cuáles han sido los retos en este tema. Hace un poquito Gabriel nos comentaba que hay cosas que hay que ajustar en los torneos, entonces yo creo que sería importante esa reflexión también. Sí, eso es cierto, ¿no? Apenas se dio la virtualidad, el ajedrez, previo a la situación de pandemia que estamos viviendo, el ajedrez ya había tenido iniciativas para hacer torneos online. Ya se hacían torneos online
a través de las plataformas virtuales, pero se tuvo que formalizar o ir formalizándose cuando llegó la pandemia. Gabriel participó justo en los primeros torneos que se estaban desarrollando acá en Perú. Mi persona junto a dos árbitros, entre ellos el rating officer del Perú, que es el puesto más alto de árbitro dentro de un país, que es el que se comunica con la Federación Internacional de Ajedrez. Organizamos torneos online, virtuales, en donde fuimos incorporando pues deportistas, como dice Gabriel, de todo el Perú. Fuimos también incorporando lo que eran las transmisiones en vivo y fue un proceso. Actualmente los torneos sí todavía tienen debilidades. La virtualidad no permite, no es lo mismo que lo presencial, por lo menos en lo que es el desarrollo de torneos. Hay ciertas limitaciones que se buscan ir corrigiendo, pero yo creo que cuando pase esta época de pandemia, la virtualidad sí le aporta algo bastante al ajedrez en lo que es la parte del aprendizaje y los conocimientos. Cuando estábamos en la parte presencial, como dice Alanis, para poder aprender ajedrez tenía que ir desde mi distrito hasta otro distrito, tomar un viaje de, si no es de 1, de 2 horas u hora y media, para luego volver. El costo de oportunidad de tiempo que teníamos que invertir era muy amplio. Y si yo quería repasar, pues no tenía material. A veces teníamos un libro que teníamos que leer o de repente un par de ejercicios que teníamos de manera física. Ahora ya no. Ahora con las herramientas virtuales, las sesiones quedan grabadas, incluso se pueden elaborar sesiones resúmenes en donde se tocan los puntos más resaltantes de 5 o 6 minutos y se pueden ver cuantas veces quiera. De repente Alanis quiere jugar una partida con Gabriel, pues en lo presencial era un poco complicado. Ahora ya no. Simplemente se conectan y pueden seguir practicando. Entonces yo creo que sí es un complemento muy grande, enriquece bastante el desarrollo de esta actividad y de muchas, creo yo, pero lo que quizá no va a reemplazar es los torneos. Creo que en la parte de aprendizaje la virtualidad es muy potente, permite hacer muchas cosas que en presencial no se podían, pero en lo que respecta a la parte competitiva de los torneos, es muy difícil que estar sentados desde computadoras y lugares lejanos, de repente sin estar frente a frente, reemplace esos eventos en donde uno llegaba, sentía al público alrededor, tenía el tablero delante, tenía al rival o al contrincante frente a uno. Eso muy difícil que se pueda reemplazar. Pero para los profesores y personas que deseen aprender ajedrez, durante la pandemia se ha desarrollado tanto que creo yo es una oportunidad única para adentrarse en este maravilloso deporte. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Quisiera invitar a Gabriel y luego a Lanis a dar sus palabras finales sobre una reflexión quizás sobre el ajedrez, de repente un mensaje de saludos a sus colegios, de despedida también. Ya sé que se han adelantado un poquito también saludando a sus familias, qué bueno, porque la familia también juega un rol muy importante en motivar la práctica. Y agradecerles el haber compartido esta mesa de diálogo esta tarde sobre el ajedrez. Muy contentos también de los logros que han tenido ambos como alumnos y porque motivan a otros escolares, a otros adolescentes también a practicar esta práctica. Y bueno, les agradecería un mensaje final de despedida de repente, Gabriel. Ya bueno, más que nada quisiera también agradecer a mi colegio Lord Byron, ya que el colegio o varias facilidades para pasear los torneos y que es un muy buen colegio, ya que siempre me apoya. Excelente, importante el apoyo del siempre Y también que la también parte el escolar. ajedrez es muy importante, ya que te permite trabajar diferentes capacidades, por ejemplo, la inteligencia, porque hace que tu cerebro trabaje más rápido en pensar una estrategia o la mejor jugada en un tiempo menor, ya que debes pensar y rápido y no te debes demorar bastante. Y sobre todo también el manejo de cuando, no, porque hay También, por partidas muy ejemplo, la difíciles. frustración, por Ex- ejemplo, la frustración, ya que en una partida no necesariamente voy a ganar y eso te puede frustrar, lo cual también en la gran mayoría de las veces en la vida cotidiana pasa, que algo te sale mal y te frustras rápido.
Cuando no es así, no hay que frustrarse y hay que saber cómo superarlo de la mejor manera Muy, muy, muy y buen rápida. mensaje, Gabriel. Muy buen mensaje, Gabriel. Justamente el manejo de la frustración, que a veces esto es lo que nos falta, ¿no? El poder aceptar las derrotas y aprender de ellas y mejorar estrategias. Alanis, por favor, tu mensaje final de despedidas, de repente saludos a tu colegio y a todos los escolares que nos ven esta tarde. Pues me gustaría decir a todas las personas que nos están viendo que el ajedrez es un deporte muy bonito, interesante y divertido, y que todos podemos tener la experiencia de poder jugar ajedrez, y que si una persona le pone ganas y le dedicas un tiempo, pues no se tendrían que por qué arrepentirse de haber jugado ajedrez. Y también otra vez agradecer a mi mamá y a mi papá. Gracias, gracias por estas palabras. Diego, tus palabras finales y muchas gracias también por haber presentado la experiencia que vienes desarrollando con los alumnos sobre el ajedrez. Bueno, desde ya agradecer nuevamente a la Biblioteca Nacional del Perú. Creo que este espacio es genial y es un espacio ideal para compartir no solamente el ajedrez, como he venido observando, sino también otras actividades, ¿no? Y poner al alcance de las personas que a veces desconocemos. En realidad he conocido, gracias a este espacio, otras actividades y de nuevo ahí aparece lo ventajoso y lo productivo que es la virtualidad, ¿no? Y todas las bondades que puede traer con ello. Creo que sin la virtualidad no estaríamos el día de hoy aprendiendo acerca del ajedrez, conociendo experiencias de estudiantes de primera mano y tampoco viendo que el ajedrez es una gran estrategia educativa que puede facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes y desarrollar sus competencias, capacidades, que, como muy bien sabemos, es parte de esta currícula del Ministerio Nacional de Educación. De verdad, muy agradecido con la Biblioteca Nacional del Perú. Espero que sigan avanzando en este bonito espacio. También agradecidos con el equipo de trabajo que hace posible esta transmisión en vivo y con tu persona Álvaro por la invitación y por darnos estos minutos que creo yo o espero que hayan sido del agrado de todos los seguidores de la Biblioteca Nacional. Definitivamente, gracias a ustedes por aceptar la invitación, a todas las personas que nos han visto esta tarde, motivarlos, ¿no?, a practicar el ajedrez. También pueden visitar las estaciones de bibliotecas públicas que tenemos en diferentes distritos de Lima, donde pueden encontrar también esta posibilidad de practicar el ajedrez y los juegos tan interesantes y vivir toda esta experiencia que nos ha comentado hoy día la Escuela del Caballo Negro. Agradecemos a nuestros invitados que nos han acompañado en esta transmisión y quienes nos han seguido de sus casas. Los invitamos a la siguiente mesa de diálogo que será en el mes de agosto. Antes de concluir la sesión de hoy, también comentarles que todos estos programas y la sesión de hoy va a quedar grabada en las redes sociales para que las puedan ver y compartir en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú, que tiene Facebook, YouTube. Y les recomendamos también continuar con las medidas de prevención y de seguridad que tenemos que seguir actualmente. Al público asistente, muchísimas gracias por su participación y muy buenas tardes. Buenas tardes con todos.